Gracias nuevamente a todas las personas que han visto mis videos anteriores. Hace mucho tiempo estaba esperando hacer el review de esta Geon 615. Vamos a hacer un recuento histórico de cómo ha evolucionado esta súper conocida serie y empezamos con la EON 15P1. Este altavoz fue lanzado hacia el año 1995. Quien no conozca este altavoz, pues quizás lo haya pasado desapercibido, pero es supremamente conocido. Amplificador de baja frecuencia de 180 watts para un woofer de 15 pulgadas y differential drive de 2 pulgadas, bobina doble. Tiene una alta frecuencia de 1.75 pulgadas, como observamos en este momento el video, lo cual daba un sonido excelente. A esa época esta cabina fue una innovación total por su forma, por su estética y por su calidad de sonido, sobre todo por su portabilidad. JBL empezó a pensar un poco más allá y quiso crear un sonido de avanzada para aquella época, lo cual permitía a las empresas de alquiler, colegios e instituciones de renta poder crear un dispositivo que pudiera funcionar. Llegó la segunda generación por allá en el año 1999, EON G2, también muy conocida. Esta caja es la famosísima super duradera en color negro. Esta tiene un amplificador para bajos de 300 watts y para la frecuencia alta una de aproximadamente 100 vatios, 400 vatios en total. Supremamente conocida en los Estados Unidos y en toda América. Les cuento, este altavoz me tocó operarlo mientras que trabajé en la Casa de la Cultura, acá en el municipio de Girardota. Tiene un sonido espectacular, suena muy bien al aire libre, liviana, portátil. Le podíamos conectar fácilmente cualquier tipo de conexión, ya sea un jack 3.5 o si lo queríamos poner a reproducir música. Es bastante potente, tiene un amplificador de clase H, tiene un peso de 21 kilogramos y aquí observamos que puede arrumarse como arreglo. La verdad, este altavoz es una reliquia, tiene una calidad excelente, funciona de forma de monitor de una forma muy particular, abatiéndolos hacia atrás. Y les cuento pues que esta serie siguió evolucionando. También hubo un modelo independiente en el cual podíamos conectar 3 pianos o 3 señales de audio adicionales, que esa fue la 15P acá. Tenemos la EON 300. Esta se salió de todo lo que se venía haciendo antes y se lanzó junto a la EON 500 y esto hizo un cambio en la marca. La calidad del audio bajó, aunque la potencia de los amplificadores subió. Les aseguro que el diseño de esta serie EON 300 y EON 500 es la más pirateada en todo lugar. Quien no haya visto un modelo similar, creo que no ha conocido de pronto audio. Estas cajas presentaban bastantes daños. Serie JBL la recogió y la sacó del mercado y se sentó a pensar. Durante muchos años reflexionaron acerca de qué rumbo tomar. A continuación le presentamos el resultado EON 615. Ahora sí, el review más esperado, JBL EON 615, el rival número 1 de la ZLX 15P Electro Voice. Bueno, entonces le cuento que esta cabina fue hecha en base a la necesidad de crear una competencia directa de la ZLX. Es muy bonita. El logo lo tenemos aquí en la parte de abajo. Es similar a lo que tiene el bajo SRX, que en estos días hice el review. Es muy parecida a la goma o el material. La reja es hecha en panal de abeja. Tiene una textura mate en la malla, bastante suave. Y la cabina está hecha en ABS, plástico ABS. Y tiene una construcción bastante sólida. Tenemos entonces que la cabina tiene 4 mangos. Aquí a los lados tiene este para agarrar. Tiene estas gomas que nos sirven para apoyar en el piso como monitor y nos hace que las vibraciones de los bajos no nos permitan mover la cabina. A los dos lados se encuentra. A este lado entonces también se encuentran las gomas con el respectivo mango para agarrar. En la parte de arriba entonces encontramos
otra agarradera. Aquí debajo tiene un plástico que nos permite acomodar mejor los dedos. Logo JBL en la parte superior. Les cuento, en la parte superior tiene esta serie de orificios. Nos permite para apilarla mejor una encima de otra, ventaja que no tiene otras. Nos permite acá, por medio de estos orificios, colocar tornillos M10 para hacer un colgado. Bueno, por debajo tenemos entonces que en la parte de las patas tiene una serie de estrías con el fin de que se sostenga firme en el suelo sin que tenga la posibilidad de correrse o caerse al suelo. Tiene estas estrías con el fin de agarrarse mejor en el suelo y tener más estabilidad sin que las vibraciones de los bajos puedan afectarla. Ahora aquí en la parte de atrás tiene esta pequeña llave diferente a lo que manejan otras marcas para poderse sostener y aferrar al trípode. Bastante útil y fácil de manipular. Tenemos entonces aquí en la parte de atrás los siguientes botones. Bluetooth. Este significa para sincronizarse con la aplicación que tiene uno en la tablet o en el celular para poder ecualizar este equipo. Importante saber que este Bluetooth no es para transmitir música como inicialmente se pensó, sino para hacer la ecualización. Tenemos acá el front LED. Vamos a revisar. Lo dejamos presionado y vemos que aquí prende el LED. Les cuento una particularidad de esta cabina. Aquí en el driver de alta frecuencia maneja uno de 1 pulgada. Es muy pequeña la bobina, lo cual es muy eficiente también y no necesitamos que le subamos al brillo, ya que de hecho suena bastante brillante y suave. Muchas personas se han quejado de que este brillo se va fácilmente y es porque a nuestro público latino nos gusta el sonido que suene bastante agudo, y tal como viene es para que funcione plana, o sea, no resalta ninguna frecuencia. Aquí en la parte de adentro tiene algo similar a los monitores que tiene JBL, unas guías de ondas que permite que el sonido se abra bastante más direccional hacia el rango de 90 grados, que tiene la apertura horizontal y 60 vertical, hace que tenga más cobertura. Acá en la parte de abajo tiene una guía de ondas única en su clase, que permite que las frecuencias medias tengan mucha más amplitud hacia los lados. Es una guía de ondas que bastante particular se dibuja y es muy curiosa. Bueno, vamos a seguir mostrando la parte de atrás. Tenemos entonces que 2 canales. Podemos seleccionar si queremos conectar un micrófono acá o una línea de consola como esta. Tenemos entonces el master volumen y tenemos acá el medidor de señal de entrada. Los podemos ver mejor en la aplicación de celular. Estas dos, entonces le podemos conectar básicamente 2 micrófonos si lo deseamos, o micrófono instrumento. Este true quiere decir que todo este sonido va a salir por acá. Bueno, tenemos entonces acá el voltaje 115 voltios. Podemos seleccionar 115 o 240. No es alto voltaje, sino que lo tenemos que escoger. Hechas en México. Tenemos entonces acá el power, Bluetooth, el front LED que expliqué, la selección que vamos a hacer. Vamos a prenderlo. Nos damos cuenta de que está procesando y que ya ha sido prendida. Cuando ya está prendida, tenemos este LED blanco. Con preset podemos escoger en qué uso le vamos a dar de forma rápida. La ZLX tiene una pantalla, esta en su defecto es un botón. Todo se hace con ahorro de costos. Con el fin de que esta valiera un poco menos, se quitaron cosas que la verdad para la optimización y funcionamiento no son tan indispensables. Preset Mine,
acentúa los bajos y los altos. Monitor absolutamente plana. Sub corta la cabina 100 Hz o más con el bin de que pueda compaginar con el bajo, y Specs corta las frecuencias para que las voces salgan limpias. Vamos a hacer la prueba ya mismo.